Señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias por sintonizarnos. Aquí estamos de nuevo en su espacio. ¿Con quién hablamos? En el día de hoy vamos a hablar con una persona que es comunicador, es periodista, además es un gran analista político, pero aquí no vinimos a hablar de política, aquí vinimos a conversar de otras cosas, de libros, de historia, de cultura, de ese tipo de cosas. Me refiero a Freddy Aguasviva. Está aquí con nosotros. Freddy, un honor tenerte por aquí. El honor es mío, Geraldino. Tú sabes que te he admirado toda la vida y hemos estado juntos en todos los procesos, gracias Hace a Dios. mucho, ¿verdad? Hace mucho. Como que nos estamos poniendo viejos, ¿verdad? Bueno, no lo digas que jóvenes van a creer que somos viejos. Se lo van a creer, Se ¿verdad? lo van a creer, sí. Pero bien, feliz de estar contigo, compartir y esta faceta tan linda, tan sentimental, porque uno va a los programas a dar funda política y candela y denuncias. Entonces, cuando uno entra en un relax de los temas culturales que se tienen que ver con nuestra idiosincrasia, nosotros nos sentimos muy felices. Tú sabes, Freddy, que me llama la atención, estaba recordando cuando tú tenías un periódico y yo era tu empleado. Sí. Tú eras jefe de redacción de mi periódico. Sí, pero fíjate cómo son las cosas de la vida. Tu participación en el periódico, que realmente tú fuiste jefe de redacción, después director, ¿no? La Verdad del Sur. La Verdad del Sur. Resulta que yo tenía un periódico, tenía una revista, El Bodeguero. Una revista, sí. Y tenía un programa radial, Los Detallistas en Acción, en Radio Ambiente de Baní. Y entonces resulta que yo digo, ven acá, yo tengo un periódico, pero yo soy administración de empresas, era lo que había estudiado. Exacto. Y digo, no, pero para yo poder tener un periódico, tengo que ser periodista. Y ahí cuando tú dirigías el periódico, entonces nació mi vocación. Digo, yo tengo que saber algo de periodismo, porque yo estaba en tus manos para todo. Entonces me fui en el 86. Eso era en Baní. En Baní, en el Exacto. 86. Me fui entonces a la universidad a estudiar periodismo y de ahí salí periodista. Eso son cosas que mucha gente no lo sabe, señores, pero Freddy, tú eres de Baní. De Baní, del mismo. Naciste en Baní. Yo tuve la suerte de nacer en el centro de Baní, pero en un enclave pobre que siempre en las capitales, siempre hay un barriecito. Yo vivía parte atrás de un barrio que estaba en el centro de Baní. O sea, yo vivía a 3 esquinas del Parque de Baní. Del Parque Central. Prácticamente toda mi vida. Entonces, del Parque Central. Pero soy nacido y criado de Baní. Pero mis padres vienen. Mi padre viene del Cañafistol de Baní, Aguasvivas. Cañafistol, sí. Y mi madre viene de Boca Canasta. Los guerreros Peña son de Boca Canasta. Y mi abuela que era de Sombrero en Baní. Todo es Banilejo. Todo es Banilejo. Ahí sí. Digo, el Aguasviva es Banilejo. Claro. Como los otros, los Franjul, los Melos, todo ese tipo de cosas. Freddy, tú tuviste una faceta también en la que tú estuviste muy ligado a los comerciantes. Pues yo, huyéndole a la persecución del balaguerismo, me fui a Santiago, ocultando. En esa época no había WhatsApp, no había fotografía por teléfono, no había nada. Ni teléfonos celulares. Ni cámaras en la calle. Ni cámaras. Entonces, estábamos hablando del año 79. Y entonces, me fui a Baní por las causas del huracán David. Los efectos destruyó nuestra región, San Cristóbal. Pero cuando tú regresaste ya en el 79, ya estaba Antonio Guzmán. Ya estaba Antonio Guzmán, por eso regresé y luego por eso me inscribí en el PLD, porque ya la lucha contra el balaguerismo había cesado. Sí. Estaba un pleno libertad para los presos políticos, Exacto. Regreso de los exiliados, un clima democrático. Bueno, por eso me fui en confianza a Baní también, que ya no había persecución. Exacto. Cuando estoy en Baní, entonces tenía un empleo administrando la estación de gasolina de un compadre de mi papá. Y de ahí dije, bueno, pero se han creado unos barracones nuevos para las personas que quedaron sin hogar. Y se me ocurrió que en esos barracones iba a haber la necesidad de una pulpería, de un colmado que le abasteciera. Claro. Entonces así es como me monto con Mercedes Rodríguez, mi esposa, mi primera esposa. Sí, yo conozco a Mercedes. Tuve los hijos.
Con ella me fui a Los Barracones a montar un colmado y nos fue muy bien, al punto de que en poco tiempo teníamos 2 colmados, yo tenía otro colmado más y fui creciendo. Por razones de pragmatismo comercial de los Vanilejos, hicimos una asociación de comerciantes detallistas para luchar por mejores precios, las compras colectivas, Claro. y eso nos daba mucha facilidad. Al tener yo inmediatamente, a los 6 meses ya yo era presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas de Baní. Yo había sido, te dije, presidente de la Asociación de Clubes de la provincia de Peravia. Entonces yo iba como en ese liderazgo. En la asociación me eligieron a los 6 meses presidente por 6 años consecutivos y a unanimidad. Wow. Yo decía, yo solo soy presidente de entidad si todo el mundo está de acuerdo en que eso sea así. No me interesa. Entonces, me pasaba que yo en la asociación de clubes, de la asociación de comerciantes, pusimos un programa de radio, Los Detallistas en Acción, seguido. Ahí entras tú en contacto directo con los medios de comunicación. Con los medios de comunicación por primera vez en 1982. Ya entro iba a diario a hacer un programa de Los Detallistas, pero se me ocurrió hacer una revista también. Y hago la revista y me voy desenvolviendo. Cuando, por razones del destino, me encuentro con un amigo mío que había ido a Estados Unidos y había hecho mucho dinero, vino y su sobrino le había recomendado hacer una imprenta moderna para todo el sur, porque no había imprenta. Y el amigo mío se mete en el berenjenal de comprar una imprenta y puso una imprenta ahí moderna, con buenas máquinas, Sí. máquina offset, máquina Chandler de directa, impresión directa. Y entonces, a los 6 meses, al año, el amigo mío estaba desesperado, porque eso ni la nómina hacía la imprenta, ni con qué pagar la nómina. Entonces, como éramos amigos, me dice, Freddy, ¿te quieres quedar con la imprenta y me la pagas como te dé la gana? Yo lo que no quiero es pagar más nómina todos los 3. De tener que buscar en ese tiempo 30 o 40 mil pesos de nómina era una barbaridad. Sí. Y entonces Felipe estaba desesperado. Y le digo, bueno, si yo no te tengo que dar nada inicial, yo me meto ahí y la pongo a producir. No me tienes que dar nada, tú todos los meses me vas pagando algo. Yo le iba pagando cuando me daba la gana. Porque ya tú eras un empresario de la comunicación. Ya yo tenía una revista, un periódico. Y entonces, con la imprenta, como no daba la cantidad de trabajo necesaria para que los costos fueran cubiertos, se me ocurrió hacer un periódico. Me cabía en la máquina offset, me cabía hacer un periódico. Digo, pues déjame hacer un periódico porque es una forma de darle trabajo a la imprenta, claro, para reducir sus costos. Claro. Y así fue como yo hice el periódico La Verdad del Sur, que al final quien lo dirigió fuiste tú. Entonces, por ahí empezaron mis pinitos literarios, escribiendo editoriales, reportajes que hacíamos, las columnas de análisis político. Y entonces, por ahí nos fuimos. Sin embargo, hay una cosa, Freddy, que mucha gente desconoce. En la historia de las publicaciones en República Dominicana, tengo entendido que tú has escrito 3 libros, ¿no? 3 libros. 3 libros, pero que han sido de los libros más vendidos en este país. Cada libro mío se ha vendido de una manera extraordinaria. Yo tengo mis propios récords. O sea, cuando yo publiqué El Olor del Olvido rompió todos los récords de ventas del país de ese momento. Nosotros en la Feria Internacional del Libro del 2001 fuimos el libro más vendido, pero con mucho. Yo me acuerdo. Fue un desastre de la cantidad de libros que se vendieron. Hubo que ir imprimiendo a la carrera. Entonces nosotros vendimos 11,000 ejemplares. Bueno, tú has sido editor de libros toda tu vida. Tú sabes lo difícil que es vender 1,000 libros. Oye, 1,000 libros, que es lo que vendía todo el mundo. Aquí se imprimen 500. Juan Bosch hacía 2,000 libros para Juan Bosch y Balaguer. Y entonces yo tuve la suerte de que vendí 11,000 libros del Olor del Olvido, el libro que narra el secuestro del coronel Crowley. Pero yo creo, pero no solamente eso, Freddy, hay un detalle que por primera vez se enfocó abiertamente ese tema aquí en República Dominicana. Que nunca nadie había querido abordarlo. Decían, no, todo el que habla de eso está muerto. Entonces me tenían metiéndome miedo. Tú tuviste que viajar a Europa. Fui a Europa, fui a Francia a buscar todos los datos en Francia, en Bruselas, en Suiza, en Italia. Hice un recorrido de España.
por toda Europa y luego fuimos a Venezuela, fuimos a Brasil. Fue un libro muy bien investigado. Yo tuve 15 años investigando el olor del olvido. 15 años. 15 años. Yo le hice una entrevista a Platón, a Winston Franklin Vargas Valdés, Platón, en el 1986. Y el libro se publicó en el 2001. Desde el 86 venía yo haciendo entrevistas, investigaciones, viajes, porque con falta de recursos los viajes se hacían cuando uno podía. Sí, claro. Y entonces, pero hice un gran recorrido por Europa y el libro me salió una investigación muy bien hecha porque ha recibido todos los galardones y me siento muy contento de ese libro. Al punto que te decía, yo he escrito 3 libros, pero realmente yo he escrito 5 libros, porque El olor del olvido, que fue la novela que narra el secuestro de Crowley, yo lo estoy narrando otra vez, pero ahora como dice El secuestro del coronel Crowley, una breve historia de la Guerra Fría. Y entonces cubro la Guerra Fría de esa época diciendo, ¿tú sabías que la izquierda dominicana nada más tuvo una duración de 10 años? Una década. ¿Cómo así? La década sangrienta, sí, porque... La del 66 al 74. No, del 63, que sube Voz al Poder, al 73, que matan a Camaño en febrero en las montañas. Yeah, ¿Por qué? yeah. Porque aquí, antes del triunfo de Voz y del derrocamiento, aquí no había existido izquierda. Aquí la izquierda resurge a partir del derrocamiento de Juan Bosch. Entonces la izquierda empieza a tomar un activismo. Manolo se va a las montañas, hace guerrilla. Por ahí se fue el movimiento 14 de junio, 1963. Pero con la muerte de Camaño aquí nunca más ha habido un movimiento de izquierda significativo en nada. Pero además de eso, escribiste uno que se llama Todas las Posibilidades y escribiste otro que se llama El Banco del Presidente, algo así. El banquero del presidente. El banquero del presidente, sí, que también se vendieron muy bien. Todos. Todas las posibilidades, entonces le rompió el récord al olor del olvido. Al olor del olvido, porque era un tema candente del momento, la quiebra de Baninte, la cantidad de actos de corrupción que se descubrieron por ahí. En mi novela yo narro la cantidad de hechos, pero con pelo y señales, con lujo de detalle. Pero ¿cuándo fue la última publicación que tú hiciste? Todas las posibilidades se publican en el 2009 y en el 2010 El banquero del presidente. O sea, tú tienes mucho que no escribes, no publicas. 15 años que no publico. Pero yo supongo que en ese tiempo tú tienes algo preparado para una sorpresa, ¿no? Yo tengo varios. Yo tengo el olor del olvido, lo estoy haciendo corregido y ampliado y lo he convertido en un libro que se llama El secuestro del coronel Crowley, breve historia de la Guerra Fría. Okay. Entonces narro todos los hechos de la Guerra Fría de esa década. Otra vertiente. Otra vertiente. Sí. La Guerra Fría con los eventos más trascendentes de esa época. Luego escribí ya un poquito un libro de marketing político que se llama Presidente no se nace, se hace. Es una compendio de lo que es una estrategia de comunicación política disruptiva. Cómo hacer un presidente a partir de un concepto totalmente diferente y variado de lo que... Pero ese tú lo publicaste también. No, eso lo tengo para publicarlo ahora. Está listo, pero como que quiero agotar un ciclo ahora. Pero me llama la atención una cosa, Freddy. Son 3 libros que los 3 han necesitado investigación. Sí. Aquí se ha hablado mucho y se dice a cada rato periodismo de investigación. ¿Se hace periodismo de investigación aquí? Bueno, yo que he escogido ese género para explotarlo, y aquí hay muy poco periodismo de investigación. Hay 2 o 3 esfuerzos que tú puedes catalogar de serio, pero cuando tú te vas hay muchas distorsiones, hay un criterio muy... Investigación es coger durante 3 o 4 días y consultar 3 fuentes y ya es una investigación. Y no debe ser así. O sea, una investigación es una investigación. Yo, por ejemplo, me agoté estudiando el tema de Aerodón. Yo tengo todos los expedientes de Aerodón y yo tengo todos los contratos de Aerodón y yo tengo la cantidad de estafas que se le hicieron al Estado con el contrato de Aerodón. Y sin embargo, ese libro
no he podido escribirlo porque aquí... Podríamos decir entonces que un periodismo de investigación a profundidad te requeriría años. Años. Yo estoy haciendo el caso Odebrecht, ahora llevo 180 páginas, de un libro de 600, está proyectado para 600 páginas por el volumen de información que he investigado. El caso Odebrecht es un tema que no se puede chapucear. Tú no puedes hacer una chapuza porque sencillamente conlleva tantos elementos éticos, morales, de salvación de la sociedad por lo que pasó ahí. Y entonces yo no puedo quemar ese libro tirándolo a la franca. Es lo que te digo, yo voy escribiendo mucho y voy investigando, pero hasta que un libro no está bien investigado y tengo todas las fuentes que me acrediten. Pero, ok, se necesita tiempo, pero hay otra cosa, Freddy, se necesitan recursos. Se necesita más recursos que tiempo. El tiempo uno lo negocia y duermo 3 horas menos, pero los recursos hay que salir a buscarlos. Parte de las investigaciones se quedan truncas porque tú no tienes con qué terminar una investigación. Entonces, tú has dado en el clavo, se necesitan muchos recursos, muchos. Y entonces uno va haciendo de tripa corazón, como decía mi abuela. Entonces, pero se necesitan recursos y necesita tiempo. ¿Y qué te induce a ti a hacer de esos temas libros cuando vivimos en un país donde muy poca gente consume poco libro? Mira, yo me jacto de decir que yo soy el escritor más leído. Yo ni siquiera reivindico el derecho de más vendido, porque eso lo dicen las librerías que lo venden. Cuesta me saca a mí unos listados de los libros que han vendido míos y te da que solo Cuesta ha vendido más libros míos que todos los libros que hay en el resto de las librerías. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que uno se concentra en tratar de tener un libro que sea leído. ¿Por qué? Porque a mí todo el mundo me pregunta de escenas específicas, oye, como tú narraste la PPK y la tarjeta de crédito y los hechos. Entonces, cuando yo veo la historia del Moreno, la muerte del Moreno, de Miriam, de Otto, de Amin, la gente cuando me habla de esos temas con fluidez, con dominio de los temas. Es más, yo me sorprendo de 2 cosas que para mí me impactan muchísimo. Cada vez que una gente me hable, leí El olor del olvido, el nombre del libro. Tú sabes que somos autores y tú sabes que una gente aprenderse el nombre de un libro tuyo. Yo, por ejemplo, el libro tuyo. No, que el libro de Geraldino que me trata sobre el medio ambiente y el tema, uno puede hablar, pero decirte el nombre de un libro es difícil. Sí. A mí la gente me dice el nombre de mis libros, los 3 libros. Oye, todas las posibilidades, eso acabo con todo. Y el banquero del presidente, entonces la gente se sabe los nombres de mis libros. Y eso me llena de orgullo, me llena de satisfacción. ¿Tú crees que en República Dominicana, qué ha pasado? Yo tengo la impresión de que, especialmente en el área que nosotros manejamos, en el periodismo, el periodista dominicano lee, no lee, le falta cultura general. Mira, cuando uno oye los paneles que tenemos paneles, los paneles aquí son asambleas, porque te meten 18 gente en una cabina a opinar de lo mismo. Entonces, un panel decente son 2 o 3 personas. Cuando tú llegas a 4, todavía sigue siendo algo manejable. Pero cuando tú tienes 9 periodistas en una cabina, 10 periodistas en una cabina, todo el mundo opinando como gallareta, yo pienso que no es lo más adecuado. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú oyes las exposiciones, te das cuenta que hay 1, 2, 3 periodistas que hacen su tarea, que investigan sus temas, pero la cantidad de disparates que habla una cantidad de gente es sorprendente. Entonces tú no le sientes un acervo, tú no le sientes un nivel cultural adecuado, no sientes como que, es más, ni siquiera expresarse bien saben, no te hablan con corrección. Entonces, ¿se hace algún aporte desde ese pedestal? Es una silla vacía que más bien atrasa que
que darte aportes. Y tú pones un medio de comunicación como para orientarte, recibir aportes, recibir tus... O sea que las palabras descompuestas, el hablar de manera altisonante, qué sé yo, gritar, ¿tú crees que lamentablemente en República Dominicana aquí se está usando mucho eso como manera de, qué sé yo, de trascender? Es así, pero es inversamente proporcional. En la medida que hablan más alto y con más mala palabra, son más analfabetos, son menos cultos, son más personas sin nada que ofrecer a la sociedad. Entonces, creen que porque hablen más alto y porque golpeen la mesa y porque hagan movimientos estrambóticos, como que la gente se impresiona y ya quedó. Eres un animal. Entonces, si hay tantas formas de tú decir las cosas, tus análisis, por ejemplo, a mí me encanta que tú eres sopesado, tranquilo, y tú hasta haciendo una gran denuncia, la haces como con un aplomo y con una serenidad que te da mucha credibilidad. El que sale voceando y vociferando y hace, no tiene que, la gente no Sin cree en él. embargo, mucha gente se queja de que a esas son las gente que le llegan realmente la publicidad, especialmente si es oficial. Bueno, lo que pasa es que hay también un grado de chantaje en algunas exposiciones que llevan consigo entonces, para no caer en la boca de fulano, para no caer en la boca de... Entonces, es una especie de chantaje colectivo, de secuestro colectivo. Tú dices, bueno, ¿qué yo hago? Yo tengo un amigo desesperado, porque hay una amiga, no es locutora ni es periodista, pero es una amiga que yo quiero mucho, pero es el colmo del chantaje y la extorsión en los medios, de manera descarada. Y entonces yo le dice el amigo, déjame parecer muy chiche, coño Freddy, me dice el amigo, el coño fue el que lo echó, no fui yo. ¿Qué yo hago con fulana? Y le digo, bueno, tú tienes dos alternativas. O la sometes a la justicia para que te pruebe lo que está O no diciendo en una hacerle cosa, caso. o ignorarla, porque enfrentarte a ella solo va perdiendo. Se van envalentonando y cada día más calumnia y más calumnia. Vete a los tribunales. Si no quieres, no, yo no quiero ir para el tribunal. Bueno, pues olvídate de ella. No la oigas, no leas nada que tenga que ver. ¿Por qué? Porque ya eso es un estilo que está hecho. Hay gente que le está sacando dinero a eso. Lo más penoso de esto, Geraldino, es que hay personas que ya están viviendo del chantaje y la extorsión en los medios de comunicación. Cogen un micrófono, esa altisonancia, eh, se expresan con un lenguaje atroz. Eso es difícil. Entonces, tenemos que luchar con eso, tenemos que lidiar con eso. Una nueva generación de gente que ha asaltado los micrófonos, sobre todo para engancharse en los podcasts, para a través de ese medio de impunidad proferir todo tipo de acusaciones. Se debe trabajar aquí, por lo menos, por ejemplo, en los regímenes que le dicen de fuerza, tienen control de las plataformas digitales cuando quieren. Sí. Pero en Occidente generalmente hay muy poco control. Aquí se está trabajando en una nueva ley de medios de comunicación. ¿Se debe poner control a esas situaciones? Obligatoriamente, porque las sociedades organizadas siempre tienen control de las cosas que son fundamentales para la sociedad. Hay elementos que son puestos en manos de los estados para que esos estados respondan. La salud está en manos del Estado, la educación está en manos del Estado, la vivienda está en manos del Estado. Entonces, tú tienes que decir, dejamos que la perversidad y la corrupción se enseñoreen y hagan fueros por ahí, o sencillamente le ponemos un coto, una reglamentación. Toda sociedad que se respete tiene que tener unos códigos de organización como sociedad, y para eso son las instituciones, para eso tiene todos unos mecanismos, unos engranajes sociales que te permiten a ti, a través de esos mecanismos, tener el control como Estado. Entonces, ¿es un abuso de poder? ¿Es violación de los derechos fundamentales? No, lo que se está protegiendo precisamente esos derechos, de que no sean malversados y que no sean utilizados de una manera inadecuada. Entonces, yo pienso que la rigidez del Estado
controlando ese tipo de barbaridades, de distorsiones. Te dañan el acervo, entonces tú tienes que hacer algo. Y ese algo tiene que ver con que pongas control. La ley tiene que controlar. ¿Por qué? Nuestros hijos son los que andan haciendo podcast por ahí. Ya nuestros hijos se meten, tú lo encuentras en TikTok, tú lo encuentras en Twitter, tú lo encuentras en Instagram, Facebook, y tú no sabes la cantidad de barbaridades y de porquería y de basura que consumen nuestros hijos, porque ya no hay forma de controlar las redes. A nivel general, podríamos decir que en República Dominicana, en los actuales momentos, la formación del periodista, del comunicador, del que debe y tiene que estar en los medios, ha decaído. La formación real, la lectura, la cultura en sentido general, ha decaído. Sí, yo creo que ha decaído porque vamos cambiando los valores y entonces los medios de comunicación, como te estoy diciendo, ya hay unos sistemas de utilización de las redes sociales que no tienen el control. Tú has sido director de medios por mucho tiempo y tú dices, ven acá, cuando tú tenías un panel ahí de 2 o 3 panelistas, tú tenías el control de que es un panel serio, se salió un poquito, tú cuando terminas, tú dices, hermano, usted como que se le fue la mano, se le fue la boca. ¿Tú entiendes? Sin censura, pero con control de la calidad del programa que tú quieres vender. En esos programas todos tienen un control de calidad. Pero ¿y qué control de calidad tenemos en las redes ahora? No hay ningún control de calidad. Entonces, no es violación de los derechos de la libre expresión del pensamiento, es que sencillamente la sociedad tiene que ser regulada. Por eso yo creo que es importante permanentemente estar vigilando eso, porque si no, perdimos a la sociedad. Freddy, ¿va a permanecer el libro físico? Yo creo que sí, porque por ejemplo yo soy enfermo con el libro físico. Yo también. Yo no me leo un libro digital. Puedo leer un parrafito para orientarme de algo de repente, pero yo me leo mi libro. A mí me gusta subrayar y marcar. Yo cojo ando con ellos. Yo ando uno rojo y uno azul y yo voy rayando y rayando. Cuando tú ves un libro mío, dices, Freddy lo leyó. Porque entonces, es necesario que preservemos esos elementos culturales que nos identifican y nos unen. Un libro, tú sabes lo chulo que es cuando tú le llevas un buen libro a una amiga, a una novia, a un amigo, y resulta que veía ese palpa. Mándaselo digital ahora por WhatsApp. Te estoy regalando este libro con mucho amor. Había un escritor que decía que lo que le gustaba era el olor del libro. Del papel y del la papel tinta. Y la tinta. Imagínate yo que bregué con tantos libros así en mi imprenta. No, pero yo entiendo que aunque unos mohicanos de la lectura vamos a permanecer durante muchos años y vamos a ir transmitiendo a nuestros hijos, porque te voy a decir una cosa. Los hijos míos me hacen comprar el libro físico para la lectura. Sí. Ellos se leen algunos libros digitales, pero a ellos les gusta comprar su libro y leerlo. Exacto. Yo pienso que es una transmisión que uno le va haciendo. No, además hay que recordar, como dice Joaquín Sabina, que cuando él está viajando a algún espectáculo que va a montar en cualquier parte del mundo, él no le importa que dure en un aeropuerto 5, 6, 10 horas esperando, que mientras sus músicos están desesperados, él está viajando a otro país a través de un libro. Un libro. Es así, tú coges un libro y te viajas por el mundo. Exacto. Es muy importante. Freddy, nada, te agradezco que haya estado con nosotros, de verdad que sí, que nos haya contado esta historia. No es mío, tú sabes lo que es ponerme a recordar estos tiempos. Y salir un poco de la política. Sí. Aunque tangencialmente le dimos unos toquecitos. Bueno, pero histórica. Sí, cuando tú hablas de la sociedad que nos gastamos y lo que está pasando ahora, eso nos combina a abordar el tema político diciendo, bueno, vamos a permitir que nos roben la sociedad. Esta civilización tiene el compromiso imperecedero de no dejar morir la humanidad, no dejar morir los sentimientos y no dejar morir el amor, porque nos están arrebatando a nuestros hijos unos instrumentitos electrónicos que ya tú ves por ahí. En vez de maracas que le ponemos a la cuna de nuestros niños cuando nacían, ¿verdad? Sí. Ahora tú le pones un iPad o un celular guindando
para que jueguen. Gracias, Freddy, de verdad que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Señores, Bueno, a ustedes, eso ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana próxima.